Les diré solo unas palabras introductorias en nombre de Raúl Renato Romero, de la Católica, del Centro de Estudios Psicológicos, en nombre mío, Georges Lemay, del Instituto Francés de Estudios Divinos. El libro que vamos a lanzar esta noche es un libro de peso, no dije pesado, pero, aunque lleguemos casi a 1 kilo, ¿no? Un libro que yo ya conocía en versión francesa, nos ilusionó mucho la idea de publicar este libro después de haber lanzado el libro de Montes y Manrique. Unos de ustedes estaban cuando lanzamos el disco en noviembre de 2010, y Gerard Boas ya nos hizo el honor de estar con nosotros, y nos pareció importante seguir en esta onda reflexiva, avanzar en el tiempo también, porque el libro del cual se va a hablar va hasta el 36, hasta la muerte de Pinglo, o sea, es la generación que sigue lo de Montes y Manrique. El libro viene también con un disco que podrán disfrutar a la par con el libro. Para los que no conocen a Gerard Boas, es profesor de la Universidad de Rennes 2, en Bretaña Occidental. Es también secretario general del Instituto de las Américas y me hará el honor de ser mi sucesor como director del IFEA a partir del 1 de septiembre próximo venidero. Y esperamos se quedará muchos años disfrutando de Lima y de sus tertulias. Digo eso porque hay unos canónigos de la Catedral de Breña, este público muy simio. Veo que el coro catedral ha venido a acompañar a nuestro héroe. Bueno, este libro habla de P como patria, habla también de mujeres muy tanáticas. A eso han venido, obviamente. Entonces dejo la voz a Gerard, a Freddy Renner y a Jesús Cosamalón para esta vez. Ya, adelante. Buenas noches. Agradezco la invitación de los editores y Gerard Boas para comentar la presentación de este libro, ¿no? Que, como lo podrán apreciar quienes lo tengan entre manos, y seguramente van a ser muchos, es una edición sumamente valiosa por varias razones. De hecho, voy a tratar de enfatizar algunos aspectos de la publicación. Quizá lo primero que quisiera mencionar es que uno de los aspectos valiosos es que buena parte de las fuentes que se han utilizado para analizar este libro están publicadas acá, ¿no? Hay un anexo de varias centenas de canciones que han sido transcritas y que son sumamente valiosas, ¿no? Dado de que el acceso a ellas no es tan fácil. Es un corpus que, si bien se analiza en este libro, evidentemente, como muchos trabajos de investigación, hay todavía bastantes pistas por seguir explorando, analizando, en fin, y se le agradece la amabilidad, la cortesía y la generosidad, sobre todo, de publicar las fuentes. Hay un mundo en el cual la generosidad entre intelectuales no suele ser a veces la norma, ¿no? Hay una mala tendencia a esconder o a, digamos, no presentar las fuentes que uno tiene, quizá con una suerte de egoísmo que evita que otros puedan acceder a ellas, ¿no? En este caso no, hay una generosidad bastante grande. El valor de la publicación, creo yo, se orienta con dos aspectos que me parecen sumamente valiosos. El primero es la temática, ¿no? Aunque en los últimos años hay varios trabajos dedicados al estudio de la música popular en el Perú, o sea, ahí está la variante costeña, andina, en fin, o cualquier otra, creo que dentro de ese ambiente de estudios todavía existe el prejuicio acerca de los estudios que llamaríamos históricos, ¿no? Hay musicólogos brillantes y muy importantes que están citados acá y que han contribuido a organizar y analizar un corpus muy grande de música
y de rescate de tradiciones que sin ellos se hubiera perdido, pero desde el campo de las investigaciones sociales, y más específicamente históricas, no son muchos los trabajos que pueden ser citados que han tenido como temática la cultura y la música popular, ¿no? Quizá el prejuicio mayor es considerarlo un género, las expresiones populares culturales del pueblo, digamos, poco propicio para profundizar, ¿no? Dado lo efímero, dado lo trivial a veces, y quizás incluso lo comercial. Este trabajo ayuda a mostrar que la música popular y sus diferentes expresiones no son menos importantes que analizar un periódico donde se encuentra una huelga, donde se encuentra un discurso de un político, donde se encuentran una serie de hechos que son registrados por las fuentes que usualmente utilizamos, ¿no? La música popular, en este caso el vals, registra una serie de acontecimientos cotidianos, una serie de vivencias que nos permiten, no como una ventana, meternos al mundo popular, sino es el mundo popular. No es la ventana, es el corazón. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? En ese sentido, el aporte del trabajo es mostrar las diferentes intersecciones que atraviesan estas expresiones, ¿no? Es un lugar de encuentro de la política. En el libro hay varias letras transcritas que hacen referencia a diversas eventualidades políticas, desde presidentes, alcaldes, guerras, acontecimios políticos cotidianos, etc., ¿no? Y también como lugar de encuentro de otras tradiciones musicales, ¿no? Un análisis que se intenta en este trabajo es mostrar que el construido esencialismo sobre las músicas es algo que está por discutirse y está por criticarse mucho más, ¿no? Como cualquier otro producto cultural, la música que hoy consideramos parte de una tradición esencial es una construcción, ¿no? Es una elaboración en el sentido de construcción, ¿no? En ese sentido, y solo en ese, que es quizá una invención, no en términos de invención como mentira, sino como construcción, como invento, como artefacto, ¿no? Y acá hay un intento de desmontar ese artefacto, ¿no? Los diversos niveles por los cuales ha sido construido, simbólicos, textuales, y las diversas relaciones que se produjeron en el contexto en el cual se construyeron, y sobre todo las diversas tradiciones implicadas, ¿no? La tradición que llamaríamos indígena, hasta cierto punto, hispana, afroperuana, etc., ¿no? Europea, las múltiples fuentes. Una de las cosas que se puede notar acá es la variedad enorme de riqueza musical que había a principios del siglo XX, de la cual va a surgir el vals como una expresión, entre otras, ¿no? Que también surgieron. Quizá una de las que mayor notoriedad tuvo, pero no la única, ¿no? Y un gran dinamismo musical, ¿no? No solamente por lo que se escuchaba, sino también por lo que se tocaba, ¿no? En ambas dimensiones. En ese sentido, creo que el segundo aporte importante es acercarnos a lo criollo como una construcción cultural que cumple una función social, ¿no? En un momento determinado de la historia del Perú. Es decir, cómo se va construyendo la noción de lo criollo para, avanzando el tiempo, crear una cultura que hace referencia al pasado como la construcción de una arcadia colonial, ¿no? Que está reflejada en múltiples letras de estos valses y también en una cultura que como bien el autor señala, se consolida post-30 como una cultura en la cual lo colonial es visto como una etapa hispano, a lo sumo con presencia afrodescendiente, pero sin indígena, ¿no? Desindigenizado, de alguna manera. Lo interesante, y eso es una cosa que ocurre también en otras partes de América Latina, la élite que en un principio había rechazado estas expresiones musicales populares como no cultas, como bárbaras, incivilizadas o africanizadas, o en fin, diversos adjetivos que se utilizaron, después de los años 30 va a iniciar un proceso de recuperación de esa música, ¿no? Claro, no con las mismas características, como bien se dice en alguna parte del texto, edulcorar, eliminados sus ribetes más africanos y más indígenas, más interpretados de esa manera, ¿no? Lo que se consideraba más rudamente, si cabe la expresión, africano o indígena, y en términos musicales, digamos, estilizado, ¿no? Y construido de una manera diferente, ¿no? Hay asumido esto como música propia. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el ambiente de América Latina con el son cubano, con el merengue dominicano y otras expresiones musicales, ¿no? Que a finales del siglo XIX son rechazadas por las élites locales como bárbaras, salvajes, en fin,
música de esclavos, la bomba puertorriqueña también es una característica, o la rumba cubana, rechazadas por ser profundamente africanas, pero después van a ser reelaboradas, ¿no? Y reconstruidas con músicas nacionales, pero justamente en el mismo periodo, 1900-1930, ¿no? Es un proceso que tiene paralelos. Dentro de eso, un aporte muy valioso del texto me parece también algo que está demostrado acá. Al principio, la no diferencia entre los propios músicos y en el propio oído de los oyentes entre lo que llamaríamos música de la criolla y música de la sierra, ¿no? En general es un ambiente musical en que ambas corrientes musicales se intercambian sin ningún problema, ¿no? Los músicos tocan una y otra sin hacer demasiada diferencia, llamándose en todo caso criollo a todo ese corpus, no específicamente a lo que hoy llamaríamos costeño, ¿no? Eso se va construyendo en el camino. Y ese esfuerzo de hacer una música en la cual se va construyendo este diálogo es una cosa que tiene como personajes, como autores, a una serie de personas que, como está mencionado en el texto, son básicamente personas que se dedican a labores que llamaríamos gruesamente populares, ¿no? Artesanos, albañiles, etc., ¿no? Pero al principio no tienen ellos una diferencia como la que hoy tenemos, como si hubiera existido siempre, entre música de la costa y la sierra, ¿no? Se intercambian con cierta facilidad los géneros, y no solamente de costa a sierra, también lo extranjero, ¿no? Lo que en ese momento se toca desde afuera, ¿no? Eso me parece, digamos, así muy rápidamente los aportes del texto. Dentro de eso, una segunda consideración que quiero señalar es el tema de los métodos, ¿no?, que se proponen para analizar, que me parece valioso porque los trabajos son importantes no solo por lo que nos pueden informar como tal, las conclusiones a las cuales llegan, los datos que levantan y la información que nos proporcionan, sino también por la propuesta de cómo analizar el tema, ¿no? Sobre todo cuando no se cuenta con tantos referentes, ¿no? Uno no cuenta en el caso peruano con tantos trabajos que han elaborado un acercamiento que también intenta construir un modelo teórico y metodológico, ¿no?, de cómo hacer ciertos temas, cómo elaborarlo. En ese caso me parece importante, por ejemplo, y solamente lo voy a mencionar porque quizás Fred lo pueda ampliar, ver la canción como un objeto material, ¿no?, en sus dimensiones de producción, distribución y consumo, ¿no? Un objeto que, al igual que otros producidos por la sociedad, se elabora con la misma regla, ¿no?, con un grupo que lo produce, con unos canales de distribución y con un grupo que lo consume, ¿no? Por más que este objeto suele parecernos inmaterial, ¿no es cierto?, porque es un texto musical que salió emitido por un radio o por una onda sonora que ya no está con nosotros, ¿no? Igual creo que es la misma regla. En ese sentido entra, por ejemplo, la importancia de analizar no solo las letras, o no solo la música, sino también el formato en el cual es transmitida, ¿no?, el cancionero, la partitura, las imágenes, etcétera, ¿no?, y en los circuitos comerciales que éstas configuran, ¿no? Bueno, dentro de ese aspecto, y creo que el autor también lo reconoce en las conclusiones del trabajo, hay evidentemente algo que falta todavía por hacer y que seguramente posteriormente saldrán otros trabajos al respecto. Es analizar el texto musical en sí mismo, ¿no?, la música en sí misma. Quizá eso también es un problema entre nosotros porque carecemos de acercamientos metodológicos, ¿no?, que nos ayuden a descifrar ese texto musical. Claro, exige habilidades que no siempre todos tenemos a disposición, ¿no?, entre el conocimiento musical, pero también una sensibilidad y una perspectiva teórica que nos permita comprender en la armonía y en el ritmo de cada música las diferentes raíces y combinaciones posibles, ¿no?, y las estructuras musicales que subyacen, ¿no? Claro, el autor es suficientemente honesto como para decir que reconoce que en este trabajo quizá es algo que falta por hacer, pero bueno, lo que se propone hacer lo hace. Lo otro es una tarea que evidentemente queda pendiente, ¿no?, sin duda. Quisiera destacar dentro de las temáticas abordadas en el texto una serie de aspectos que me parecen especialmente sugerentes, ¿no?, ya como cosas muy puntuales, simplemente quizá provocando la lectura del libro, ¿no? Como el autor muestra, el libro tiene como uno de sus principios el que las canciones presentadas en la multiplicidad de cancioneros que son editados en Lima, que se montan sobre melodías predeterminadas y sobre canciones y canciones conocidas, en un universo
que quizás no es tan raro para nosotros, porque la música contemporánea, pensando en la cumbia en su versión más comercial, es exactamente lo mismo, ¿no? Monta sobre melodías conocidas, otras y otras y otras, y se reproduce a sí mismo, ¿no? Es un universo que no es tan raro y que tiene que ver evidentemente con lo comercial, con la difusión, etc. Pero en este caso con una característica que me parece especialmente importante. La idea, cosa que a veces mucha de la música comercial actual ha perdido, de que estas canciones reflejan mucho de la vida cotidiana, ¿no? Mucho de lo que era la ciudad de Lima a principios del siglo XX, ¿no? Desde el imaginario sobre otros grupos sociales, desde el reflejo que existe de quién es esos otros que pueblan la ciudad de Lima. Por ejemplo, la visión acerca de los chinos, de los negros, con la carga que llamaríamos racista que existe y que evidentemente está presente, y voy a simplemente mencionar muy brevemente algunas de las canciones citadas. Esta de acá que dice: las negras huelen a ruda, ¿no? Y la voy a mencionar. Que toditas las mujeres tienen abajo el sobaco un olor a carapulcra revuelto con el ajiaco, ¿no? Que las negras huelen a ruda, las zambas a concolón, las cholas a queso fresco, las blancas a requesón, las chinas y las injertas a chalona y a chicharrón, y toditos los hombres a pura malva de olor, ¿no? Y bueno, o los negros, que es el que sigue a continuación, ¿no? Que toditos los hombres tienen abajo el sobaco un olor a vinagrillo envuelto con amoníaco. Los negros huelen a diablos, los zambos a salchichón, los cholos a chicha fuerte y los blancos a jamón, los gringos a valeriana, los macacos a ratón y todos los borrachitos a puro tabaco y ron. Claro, evidentemente hay detrás de esto todo un imaginario racial que coincide con los textos que uno puede leer ya a nivel más formal, con Clemente Palma, Javier Prado y una serie de autores que tranquilamente se pueden recordar y reconocer. Es un imaginario que no solamente lo comparten las élites, también lo comparten muchos de los grupos populares, ¿no? Y que están presentes en estos textos, sin ninguna duda, ¿no? En ese sentido, no creo que es totalmente válida la afirmación del autor de que los valses son una crónica de lo cotidiano, ¿no? Con toda, digamos, la carga que esta palabra puede tener, en el sentido de que también tiene por eso mismo una vigencia efímera, ¿no? En el sentido de que es un vals que tiene vigencia mientras aprueba la ley del divorcio, ¿no? Mientras está la discusión, después pasa de moda, ¿no? Pero creo que es una buena forma de entender, como dice el autor, que son como cancioneros periódicos, ¿no? Una especie de sismógrafo que va registrando los nerviosos movimientos de la cultura y la política limeña y las eventualidades políticas, ¿no? Y es un testimonio que propaga las noticias. De hecho, hace mucho tiempo creo que es conocido de que en varios pueblos del Perú las personas solían componer una serie de décimas para transmitir noticias, ¿no? O para, digamos, celebrar hechos cotidianos en forma de décima, ¿no? Que es una forma de conservar, registrar y comunicar, ¿no? Otro aspecto que me parece importante, adicional, es también el que no se descuida, que todo esto está influenciado por la aparición y difusión de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y el mercado. El mercado, en este caso el disco y la radio, van a tener una enorme influencia en la manera en que se compone y se graba música, ¿no? De arranque, creo que lo más obvio es la limitación en el tiempo, ¿no? Canciones que en la realidad, en la vida cotidiana, estaban hechas para durar 10, 15 o más minutos, tuvieron que limitarse a un uso marcado por la duración limitada de un disco, ¿no? De 3 y algo minutos, ¿no? De manera tal de que los compositores posteriormente, para poder ser grabados, tienen que adecuar su estilo al tiempo de grabación disponible, ¿no? Alterando una serie de prácticas, ¿no? Que se van a ajustar a los requerimientos del mercado, ¿no? Pero por otro lado también el mercado tiene que ver con la necesidad de que se venda discos, y eso supone la aceptación de gustos populares masivos, ¿no? O sea, grabar música que a la gente le guste, en pocas palabras, ¿no? Y que la gente quiere escuchar, ¿no? De ese modo, las disqueras, en fin, las empresas dedicadas a la grabación de discos van a empezar a etiquetar, ¿no? Y a empaquetar música para poder venderla, ¿no? Como supermercado, casi, ¿no es cierto?, en el que empaquetan música, la etiquetan y empiezan a crear género, ¿no? Para poder ser identificados por el público y consumirlos, como cuando uno va a antes, ¿no? Yo todavía yo lo he hecho, y seguramente muchos, entraba a una disquera, una tienda de discos, y decía, ¿qué cosa quieres? Bueno, quiero un disco de
un vals, ¿no es cierto? Una polka, y hacen etiquetas, ¿no? Y en ese sentido, este texto ofrece pistas para entender cómo se fue construyendo ese mundo, ¿no? Entonces, por esa razón, por ejemplo, aparecen dentro de estas temáticas cosas tan cotidianas como la imagen de la mujer, que creo que hay un análisis bastante fino en ese sentido, ¿no? Se ha hablado bastante de la melancolía y, en fin, una serie de tópicos respecto al vals. Acá creo que hay un análisis mucho más puntual y sorprende ver cómo la imagen del hombre en el vals peruano difiere un poco de la imagen que tiene el hombre en otras expresiones musicales de América Latina, ¿no? Con la ranchera, por ejemplo, porque acá los pobres hombres estamos más bien sujetos a la voluntad de la mujer, ¿no? Somos juguete de voluntad, ¿no? Entonces voy a leer otro fragmento para ilustrar lo que el libro también señala, ¿no? De los tantos posibles, ¿no? Ese se llama Una mujer, ¿no? Cartas de mujeres tan solo son cartas, que la de los naipes que hay para jugar. Las frases que encierran son falsas promesas y sus fragmentos un juego de azar, donde dice te amo, te entrego mi vida, debía leerse te voy a matar. Porque en las mujeres no existe el cariño, todo es capricho mundano y banal. Es inútil que pretendas ser la amante del que antes despreciaste al tibio y cruel. El tiempo que estaña las más hondas heridas ha borrado esta pena con un nuevo querer, ya no siento la nostalgia de esos días. Claro, hay toda una temática que tiene que ver con el hombre, digamos, sometido a las voluntades y veleidades de la voluntad de la mujer, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, hay valses que hablan de accidentes cotidianos, en fin, cosas que serían hoy materia de una portada de un periódico chicha, más bien tenemos en un vals, ¿no? Y que la gente lo difunde de esa manera, ¿no? O la presencia bandolera, la crónica roja de asesinatos, etc., que es de las cosas que me parecían importantes. En fin, hay varias cuestiones en ese sentido que no quisiera andar, pues son, creo yo, materia de que ustedes mismos lo descubren con el texto, ¿no? Dentro del sentido, por ejemplo, quizá una notación un poco más puntual es el tema de los valses y la política, ¿no? Claro, desde hace mucho tiempo a Felipe Pingló, como otros autores, se le ha reconocido toda una preocupación social en sus letras, identificable con más de uno de sus valses, aparte de la belleza de sus letras, que también hay un análisis en ese sentido, o de la propia música, evidentemente, ¿no? Que ya de por sí ameritaría un análisis, digamos, solo para eso. Pero al mismo tiempo que existía Felipe Pingló, había otros movimientos de lo que llamaríamos canción popular, proletaria, de protesta, revolucionaria o cosas como ese estilo, ¿no? Es sorprendente, interesante encontrar la presencia de obreros y de centros musicales obreros que producen canciones orientadas, clasistas, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Que hacen mención a la canción proletaria, ¿no? Y que hablan de una cultura de la pobreza, ¿no? De sus propias dimensiones, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante, por ejemplo, hacer una diferencia entre ese tipo de canciones que tienen un tinte que llamaría más clasista, más de conciencia y de solidaridad, empujado por sindicatos y gremios, que las letras de Pingló, que claramente apuntan a un problema más individual, ¿no? Como bien señala el autor, ¿no? Es un individuo, es Jacobo el leñador, ¿no? No es el obrero, ¿no? En el obrero hay un colectivo, en Jacobo el leñador hay una persona, ¿no? Claro, eso tiene que ver con el dolor de un individuo, la mala suerte, qué sé yo, la desdicha, ¿no? Mientras en el otro hay una situación social que explica un colectivo. Los dos tienen la misma función, denuncia una situación de injusticia, de malestar, digamos, de reglas sociales que marginan y desprecian a algunos, pero las respuestas son diferentes, ¿no? Eso me parece interesante. Como también me parece muy interesante la presencia enorme de los valses y la construcción del heroísmo, ¿no? Los héroes de la guerra del Pacífico, tan comunes para nosotros y tan cotidianos, desde los monumentos, pasando por las figuras de los álbumes que se compran en las librerías o los libros escolares. Por ejemplo, es la misma época en la que se está elaborando estas letras de valses con una imagen de lo heroico, como Bolognesi, Ugarte, qué sé yo, y Grau, evidentemente, cuando se está construyendo los monumentos a los héroes en Lima, ¿no? Como la Plaza Bolognesi, ¿no? El primer Bolognesi, antes que lo sacase Odría de su sitio, ¿no? Por considerarlo poco heroico, justamente. Y quizá lo interesante, recordando esa anécdota de Odría, es que la imagen de heroísmo que está en los valses justamente no va a coincidir con la imagen de ese primer Bolognesi, ¿no? La altivez, el orgullo, etcétera, versus esa imagen que va a quedar en el primer Bolognesi, ¿no? O sea, ya existe dentro de los valses un imaginario sobre el heroísmo que es difundido
que es distribuido, que es asimilado, ¿no? Que tiene que ver con todas estas discusiones, y también de lo chileno, ¿no? Que es duramente criticado, en fin, vilipendiado en el contexto del acuerdo que va a ser de guía con el gobierno chileno para la repartición de Tanganyika Arica, en el fondo, ¿no? Bueno, y ahí las páginas más interesantes del libro tienen que ver con el conflicto con Leticia, que es todo un hallazgo, ¿no? En el sentido de cómo los valses reflejan rápidamente ese debate, ¿no? Y todo el patriotismo que se genera alrededor de la toma de Leticia, que le permite a Sánchez Cerro posicionarse frente a un momento político muy delicado, ¿no? Sánchez Cerro ganó una elección polémica, por decirlo lo menos, discutida por el APRA, con una revolución de por medio que, más allá de su fracaso, sí hackeó al poder duramente y lo obligó a posicionarse de una forma diferente. Hasta cierto punto el conflicto con Colombia le viene como anillo al dedo, ¿no? En el sentido de no hay nada mejor que unifique a una población que una guerra, ¿no? Porque o uno está con el gobierno de Sánchez Cerro o está con los colombianos hasta cierto punto, ¿no? Entonces acá los valses expresan eso, ¿no? Esa unidad nacional, en fin, el fervor patriótico, ¿no? Como una colocación, digamos, como una legitimidad que tiene que montar el gobierno frente a una situación política bastante delicada, ¿no? Bastante compleja. Lo que están viendo aquí son las reproducciones de los cancioneros de Leticia. Sí, bueno, si no escucharon, está ahí reproducciones de los cancioneros dedicados a Leticia, ¿no? Lo último que quiero mencionar, sin ánimo obviamente de para nada considerar que eso es un demérito del libro, al contrario, el libro tiene suficientes méritos que sostienen su publicación y es un deleite leerlo, y obviamente es un gran acierto haber publicado esta obra que va a ser un referente para todos los que nos interesa la cultura popular y la música peruana. Pero obviamente, como toda buena investigación, hay cosas que a uno le sugieren siempre como líneas que faltan, ¿no? Aspectos que podrían continuarse. Una ya lo he mencionado, ¿no? Y eso sí es reconocido por el autor, de todas maneras, ¿no? Este asunto de que la música en sí misma necesita un trabajo, ¿no? O sea, el texto musical, ¿no? Pero bueno, eso es una labor que probablemente tenga que hacerse quizás de una forma colectiva, que lo que puede exceder lo que una persona a lo mejor puede elaborar, ¿no? Y también obviamente entrenamiento, especialización, más trabajo, metodología, en fin, muchas cosas que quizás en otros ambientes son más frecuentes, ¿no? En la medida que probablemente se vayan formando músicos, no solamente como práctica, sino también como teoría y como academia, y también vinculados al estudio, quizás se pueda resolver este problema, ¿no? Lo segundo, que también me parece que sería una cosa interesante por hacer, es investigar la formación social de los músicos, ¿no? Acá en el texto hay bastantes referencias respecto a que el vals, como es conocido, no es un producto de una música afroperuana, o sea, viene básicamente con una formación europea, aunque por decirlo de algún modo es colonizado desde el punto de vista de la población afroperuana, ¿no? O sea, es tocado por músicos afroperuanos y es compuesta por varios músicos afroperuanos. Así que es colonizado, ¿no? Es reinterpretado, ¿no? La lista de los personajes importantes que está en el libro, varios de ellos son albañiles, artesanos, y como es conocido tanto por los apellidos como por los oficios, buena parte de esa población era afrodescendiente. Pero no sabemos mucho acerca de su formación. También hay un prejuicio de pensar de que todos eran músicos, digamos, espontáneos, sin formación, cuando varios sí tenían formación. La distancia entre lo culto y popular no es la distancia que existe hoy. Los músicos podían tocar una cosa y otra, porque creo que hemos olvidado algo que es esencial para todo músico, ¿no? El músico tiene que sobrevivir. Y a la hora que tiene que sobrevivir, si tiene que tocar en una misa a las 7 de la mañana, va a tocar. Y si a las 8 tiene que a las 12 del día en una procesión, va a tocar, ¿no? Y si a las 4 tiene que ir a tocar en un almuerzo, toca, ¿no? Y si a las 8 en un baile, también. Eso hoy es el músico chivero, ¿no? El músico, sobre todo, siempre ha tenido problemas de estabilidad, ¿no? Los ingresos músicos, la vida como músico es efímera, de ahí que muchos músicos han tenido que compartir su vida como músicos con otras actividades, ¿no? Algún oficio o enseñar música, y sobre todo en esta época no hacían ninguna distinción formal, digamos, entre tocar una música y otra, ¿no? Tenían que tocar de todo, si querían vivir, de todo. En ese sentido, sería interesante indagar mucho más sobre este mundo en el cual
las tradiciones de música culta y las tradiciones de música popular no están diferenciadas, se mezclan unas con otras, ¿no? Así como tocan zarzuela, tocan otra cosa, ¿no? Y tocan vals de estilo zarzuela y zarzuela de estilo vals, de una cosa a otra se van mezclando, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y cómo se complementan los ingresos, ¿no? Enseñar música, por ejemplo, ¿no? Muchos músicos que tienen que completar su vida dedicándose a esa labor. Y quizá un aspecto que no ha meritado muchos estudios hasta ahora desde el punto de vista social de la música es la importancia de las bandas de música, ¿no? Como un vehículo de formación de músicos, porque muchos de los que aprenden música oficialmente no aprenden en academias que no existen o incluso a partir de enseñanza privada, sino en bandas de música, ¿no? Municipales, de hacienda, del ejército, sobre todo de instituciones, ¿no? Instituciones militares o de escuelas, de colegios, por ejemplo, ¿no? O sea, y las bandas de música a principios del siglo XX tocaban de todo, igualmente, de música clásica, pasando por vals, guayno, marinera. Me imagino, no lo conozco, pero sospecho que el archivo de las bandas de música de los institutos militares, Liborio Estrada era un músico que pertenecía al ejército y componía, y de hecho hizo música criolla. Entonces, todas estas bandas tuvieron una importancia fundamental en la formación de los músicos y en la difusión, ¿no? Y en la variedad en la cual se fue componiendo los gustos populares. Bueno, a mí me parece que el libro abre una serie de interrogantes como todo buen trabajo, pero creo que las preguntas fundamentales que se trazan al principio están sumamente desarrolladas, muy bien demostradas. Y una cosa que quizás a mí me pareció muy interesante es el texto mismo, la historia del vals peruano es como una historia que va corriendo paralela a las otras historias que conocemos, ¿no? O sea, la historia escrita desde el punto de vista económico, social, etc., ¿no? Entonces hay un excelente diálogo entre las dos dimensiones que conocemos de la Lima del principio del siglo XX. Gracias. Buenas noches. Quizás voy a ser más elogioso de lo que debería, pero lo que pasa es que tengo una gran amistad con Gerard. El libro, como dijo George al inicio, ya lo conocía en su versión francesa, lo que quiere decir que lo conocía parcialmente. Pues conozco parcialmente francés nomás, entonces había entendido bastante, pero no lo suficiente. Leyéndolo un poco ahora, pude un poco como corroborar esta como primera sensación que tuve al inicio, ¿no? Y es que estaba pues frente a estos textos del siglo XIX, estos textos de viajeros del siglo XIX, que de alguna manera habían sido para nosotros tan importantes porque nos habían contado una buena parte de la historia nuestra que nosotros habíamos sido incapaces a veces de retratar o de mirar, quizás con la distancia que los viajeros tenían. Entonces, ir leyendo el texto fue ir corroborando además que habían temas que efectivamente estaban presentes para los valses, por lo tanto en el libro, pero también en los viajeros, ¿no? Entonces, esa es mi lectura, de alguna manera el texto está orientada un poco dentro de ese reconocimiento, ¿no es cierto?, de cómo es posible mirar este fenómeno musical que todos consideramos tan nuestro, que todos consideramos que conocemos, y reconocer realmente cuán poco conocemos acerca de ese fenómeno musical y cuántas veces es necesario que vengan con una mirada menos prejuiciada para contarnos algunas cosas que nosotros creíamos saber y no sabíamos. Lo primero, los dos aspectos en los que quiero centrarme yo básicamente, e intentaré ser breve, tienen que ver el primero con cuestiones más metodológicas, en efecto, como sugirió Jesús. Una de las cosas que a mí me tuerce un poco la cabeza desde hace varios años es cómo para investigar ciertos fenómenos culturales, sobre todo con la cultura popular, la gente, o los investigadores, los científicos sociales, la gente de las humanidades, de historia, de literatura, etc., han comenzado a utilizar de manera indistinta un conjunto de
cuerpos teóricos que siento que no han sido lo suficientemente elocuentes para dar cuenta realmente del fenómeno, sino que han terminado por hablar mucho de sí mismos. Es decir, han surgido, como dijo Jesús, en los últimos años, no solamente muchos textos sobre música popular, que los hay y han aparecido varios, sino sobre cultura popular en general y sobre otras manifestaciones culturales populares, o subalternas, o con la chapa que quieran ponerles. Y siento que muchas de estas investigaciones en el fondo han sido más exaltar un marco teórico, un cuerpo teórico, que penetrar realmente dentro de un objeto de estudio. Entonces la primera cosa que yo realmente constaté un poco dentro del texto y que me gustó del texto es que no había, quizás justamente también por esa distancia de viajero, no estaba endeudado con ninguno de esos tótems así metodológicos, teóricos que tenemos aquí, que tenemos que citar, porque si no lo citamos nuestro vecino de la oficina nos va a mirar mal, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que a mí me gustó es eso, es decir, bueno, seguramente está citando sus propios tótems teóricos para que el vecino de la oficina no lo mire mal, pero hablando para el Perú, para nosotros esta vez en la traducción, me parecía interesante justamente el mirarlo con otra mirada muy distinta a la que nosotros dentro de las ciencias sociales hemos implementado en los últimos 25 años, ¿no? Eso me parecía ya de por sí un aporte, pero ya el aporte además crecía cuando además uno notaba que no solamente no utilizaba esto que todo el mundo utiliza, sino además cuando hacía lo que creo debe hacer cualquier persona que trabaja con cualquier tipo de manifestación o cualquier objeto de estudio, que es crear su propio marco teórico, donde además, y creo que esa es la parte que a mí me resulta más interesante, ¿sí?, se ha podido articular de manera bastante audaz tanto textos realmente nacidos desde un punto de vista, o desde un mundo teórico, académico, etcétera, con otros textos que no lo son tanto y que han estado justamente dentro del ámbito más del anecdotario nacional o qué sé yo, y que sin embargo bien articulados, bien filtrados, digamos, pueden ofrecernos un marco de comprensión del fenómeno musical en este caso, o de cualquier fenómeno cultural, pero en este caso lo interesante justamente es que se ha tenido muy claro que se está trabajando con música popular, con manifestaciones populares discursivas, textuales, pero a la vez musicales, y que eso no debía de alguna manera perderse de vista, ¿no? Entonces creo que lo primero, ¿sí?, ya en efecto que yo quisiera resaltar es eso, sobre todo porque tengo presentes muchos textos que en los últimos años han aparecido sobre música popular o sobre fenómenos, digamos, culturales populares, y que claramente adolecen de eso que yo creo que debería ser lo que cualquier académico debería proponerse al estudiar un fenómeno cualquiera, ¿sí?, que es realmente construir todas las herramientas necesarias para poder acercarse al fenómeno. Y eso me lleva un poco al segundo punto que a mí me interesaba resaltar, y que de alguna manera, en fin, Jesús ha tocado también, porque es inevitable, encontramos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, y cuando lo lean seguramente algunos compartirán esos gustos y otros encontrarán algunas cosas que no vimos. Y tiene que ver en efecto sí con las fuentes, con cómo se han trabajado las fuentes, que lo que me gusta justamente del texto es que son muy poco fuentes, ¿no? Cuando el historiador trabaja con fuentes, utiliza la fuente como si fuese el depositario realmente de un texto, de un discurso, que sin duda se hace aquí también, no digo que no, y no quiero pelearme con los historiadores, tengo ahí rodeado, pero tiene a la vez, si quieren, algo que quizás esté más endeudado con la antropología o con la historia del arte, que tiene un acercamiento más parecido, que es pensar al objeto no solamente sí, como un depositario, sino como un actor o como parte del discurso mismo. Y esto es muy claro, además, por la cantidad de materiales que se están utilizando, por lo que dicen esos materiales, por los objetos mismos, ¿no? Es decir, trabajar con los discos de 78 era algo que debía haberse hecho hace mucho tiempo. Todas las personas que habían hablado acerca del vals habían hablado, y que no lo habían hecho, ¿no? O habían hablado o habían utilizado los discos de 78 pensando, ¿no?, aquí está la canción, la versión última, o la versión primera, perdón, ¿no es cierto?, la original, y la verdad es que
qué cosa es lo original, no porque sea la primera que tenemos es lo original, digamos, no se había dejado hablar al objeto, sino que se había pensado que lo que ahí depositaba eran pues verdades absolutas. Y yo creo que una de esas cosas que me resultan justamente interesantes es que se está haciendo dialogar a los objetos, se les está presentando y está haciendo que nos muestren efectivamente lo que tienen, pero también la manera como ellos actúan o cómo intervienen un poco dentro de estas dinámicas sociales, políticas, etcétera, dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, el caso más claro creo que es el que ha reseñado también Jesús y el que vemos un poco a la espalda, que es el caso de los cancioneros y los casos un poco no solamente lo de Leticia, sino también un poco de lo de los bandidos. Es decir, los cancioneros no solamente están retratando, siento un poco esta crónica policial o estos hechos, este heroísmo, ¿no es cierto? Sí, o afianzando ciertos modelos, ¿no? Las canciones sobre Leticia diciendo, ¿no? Cuidado colombianos que ya va a aparecer otro Bolognesi, ¿no? Sino que son en algún sentido parte de la discusión, o sea, son, que no sé cómo decirlo bien, ¿no? Pero son actores mismos de esa discusión, tienen un valor más performativo en algún sentido y a veces son partes del discurso mismo, ¿no? Entonces hay una juntura un poco, ¿no? del valor que tienen esos materiales, los discos, los cancioneros, las partituras, que para mí tienen realmente, es uno de esos aciertos que yo no podía dejar de destacar más allá de mi relación de amistad. Es decir, me parece justamente un gran aporte estudiar los objetos mismos, su manera de intervenir un poco en las dinámicas sociales y en las dinámicas de creación, en las dinámicas de formación justamente de un corpus musical en este caso, ¿no? Que es, bueno, desde todo punto de vista para nosotros, además, en tanto se ha constituido luego como parte de el depósito de nuestra nacionalidad en algún sentido, me parecía que era importante destacar. Yo, como les dije al inicio, el texto no solamente lo conocía antes, sino que en parte he tenido la suerte un poco de discutirlo con Gerard en variadas ocasiones, no directamente el texto, pero sí algunas ideas de él. Y siento que es una buena invitación a más trabajos. Sé que hay más trabajos que se están haciendo y que se están por publicarse o pensando en publicarse, y creo que vale la pena reparar en eso, ¿no es cierto? Es decir, lo hemos hecho, ¿desde dónde hemos hecho esos trabajos? ¿Desde dónde los hemos pensado? ¿Los hemos pensado desde qué cuerpo teórico, desde qué metodología? He sido historiador, he sido... Una cosa que es interesante y que a mí, además, era una de esas dudas que yo tenía cuando conocí a Gerard, que no sabía qué era, ¿no? Sabía si historiador, si era literato. Y claro, cuando uno lee el libro se da cuenta pues que es tampoco sabe uno qué es cuando lee el libro, porque se da cuenta que es un poco de todo, porque ha necesitado un poco de todo para poder decir algo interesante y algo importante sobre este fenómeno musical. Y eso ha sido para mí, digamos, algo que es especialmente valioso. Una cosa que quizás, sí, no sé si es, sobre todo sabiendo que trabajamos con un fenómeno que es, que todavía está un poco vivo, quizás el único asunto que yo veo, que yo reformularía, aprecio que luego no nos tomemos ningún vino ni nada así, es que estamos con un fenómeno cuyos objetos, va a sonar muy feo esto, pero cuyos objetos todavía también pueden ser personas. Entonces, si alguna cosa yo creo que puede complementarse, aunque siempre es muy peligroso, y es trabajar también, es cruzar toda esta información con un conjunto de sujetos para los que todavía puede ser algo cercano. Yo sé que cada vez son menos, los de la guerra con Chile, seguramente quedará uno por ahí escondido, como parecía en Variedades, el hombre de 130 años que había peleado en la guerra de independencia, pero siento que, claro, todavía dentro de esta creación de un marco teórico, de un acercamiento, hay más disciplinas que pueden intervenir, hay más disciplinas que pueden tributar, y supongo que es parte del trabajo que hay que hacer, es decir, que la historia no solamente sea hacer hablar a las fuentes o discutir fuentes
o revisarlas, sino poder encontrar una cosa más armoniosa en la construcción, digamos, entre las fuentes y los sujetos mismos que, si bien no todos han formado parte, forman en algún sentido sí el colectivo que recibió, que formó parte de otra manera de esas tradiciones. Por lo demás, sé que el texto lo van a disfrutar, lo he disfrutado yo, incluso cuando lo leí parcialmente en francés. Y nada, van a ver que les va a gustar mucho. Gracias. Bueno, qué decir después de tantos halagos, tantas cosas tan agradables, ¿no? Un trabajo universitario y un trabajo, una edición es siempre el resultado de un largo proceso en el que, bueno, muchas personas participan, ¿no? Y yo quisiera dar mis más profundos agradecimientos a los que han permitido esta edición. Obviamente a los dos coeditores, Raúl Renato, el director del Instituto de Neuropsicología, y Georges, efectivamente, director del IFEA, y me toca el cargo, pero muy difícil de sucederle, y bueno, ustedes entienden cómo me siento así un poco temeroso de los meses que vienen, ¿no? Agradecer también a Anne-Marie Bougère, que está aquí en la sala, que ha cuidado la edición y que ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario. Sandra Recarte, que ha traducido. En un momento dado la gente me dijo, pero ¿por qué no lo escribes? Alguien te puede corregir a diestra y a siniestra unas cosas, ¿no? Pero no, dije que no, porque hubiera sido otro libro, ¿no? También los diferentes amigos, ¿no? La responsable de mi centro de investigación en Francia, que aparece allí con el logo y todo, que también me apoyó, ¿no? Y quiero hacerla presente. Agradecer a los comentaristas, obviamente, que han hecho análisis que me parecen muy acertados, demasiado, yo diría, a veces favorables, porque la verdad es que el libro, quisiera recalcar esto, es el resultado de un proceso un poco particular, ¿no? Y eso quisiera empezar con esto. Es el resultado de una exigencia universitaria. En el cargo que tenemos en la Universidad Francesa, uno integra el cargo de profesor de planta, muy bien, y al cabo de unos 10 años, vamos a decir, para que tenga derecho a dirigir doctorados, tiene que presentar la mega tesis que llamamos HDR, habilitación a dirigir recherche, para dirigir investigaciones, y dentro de este corpus de exigencias aparece lo que llaman un inédito, es decir, producir un libro original sobre una temática original en el que se supone el autor muestra sus capacidades a inventar un modelo teórico sobre un objeto particular. Y esto fue entonces, la idea fue el vals, porque les confieso que realmente yo antes trabajaba sobre temas muy andinos, sobre medidas, mediciones de partituras, de escalas musicales, que no correspondía muy bien a la mentalidad de mi campo disciplinario francés. Raúl, ¿entiendes lo que quiero decir? De las mediciones así tan finas de escalas sonoras, ¿no? Entonces fue necesario encontrar un objeto que correspondiera a las esperanzas o lo que esperaba mi disciplina. Y la verdad es que fue el encuentro, el azar, fue encontrarme con personas que sí me dieron la posibilidad de pensar esta investigación. Las primeras personas a las que doy las gracias fue primero mi familia, yo diría mi familia peruana, mi papá y mi mamá peruana que estaban en San Miguel, la familia La Rosa Sánchez, y en esta familia venía un señor que cada día venía a comer, se llamaba Ricardo Extremadoiro, hermano de José Extremadoiro, que había conducido un programa muy famoso aquí en los años 70, que se llamaba El Rincón del Recuerdo. Y este señor tenía una fantástica colección de discos 78 Revoluciones.
No les cuento cómo, pero esta colección vino a parar en mi casa, ¿no? Esto fue un primer momento, pero la dejé ahí, ¿no? Y después, unos años después, ¿dónde estás? Ahí está César, que lo presentamos ya en Montes y Manrique. Estos, con perdón César, locos que se dedican a atesorar lo que las instituciones oficiales no hacen y rescatan una memoria fantástica, esta memoria desaparecida, recopilando discos, cancioneros, partituras. Y buena parte del material que está aquí, te lo debo, César, lo sabes. Él me dio estos materiales, en particular los cancioneros, que sí ocupan un espacio fundamental en este libro. Entonces, fue esto, ¿no? Pero yo quisiera citar lo que pongo en las primeras líneas de la conclusión. El vals requiere, para ser entendido y sentido, un oído y un gusto muy particulares. No se le puede comprender ni se lo aprecia sino perteneciendo a Lima, porque es a la postre una comunicación secreta de melancolías propias. Salazar Bondi. Entonces ustedes entiendo que no siendo limeño nunca entenderé ni podré entender el vals. Pero sí intenté, ¿no? Con y lo que dijiste, Fred, es cierto, mi ingenuidad, ¿no? Fue en cierta medida una ventaja. No conocía el vals y no sé si lo conozco todavía. Pero esta manera de decirme, bueno, ¿cómo voy a inventar un método de investigación que me permita captar, digamos, no la esencia del vals, sino cierta dimensión del vals? Y ahí sí que estoy de acuerdo con mis lectores, es que a mis estudiantes les digo siempre, no vengan sobre todo con el maldito marco teórico primero. Ellos saben que eso sí es imposible. Un marco teórico sirve para entender algo, no precede lo que vemos muchas veces, sí, tengo aquí el ladrillo, ¿no? El marco teórico, y después viene la investigación. Entonces fue un intento, en este sentido es un ensayo, me parece, ¿no? Una propuesta metodológica para tratar de entender lo que es un objeto popular en un momento dado. Y efectivamente, a eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Fred, no es historia, pero es también un poco de antropología, mucho de etnomusicología. Es un conjunto de lo que yo llamo la chapuza teórica, ¿no? La teoría se adapta al objeto, no precede al objeto, tratar de entenderlo de acuerdo a lo que tenemos. Perdón por estos elementos que sí me parecen importantes, ¿no? Para explicar lo que fue. Y obviamente, faltan, pero muchísimas cosas por hacer, pero muchísimas. Es apenas, me parece, una puerta abierta y una invitación, sobre todo a los que vienen ahora para seguir investigaciones, porque la verdad hay para hacer doctorados y doctorados. No estoy leyendo mis apuntes y me estoy perdiendo, pero está bien, ¿no? Otra cosa que sí me parece que corresponde, y gracias por haberlo identificado a lo que quise hacer, es que entender, dijiste que uso la palabra, creo, performativo, ¿no? Hay una lectura en las disciplinas, por lo menos en Francia, en la que estoy, por considerar, en las ciencias sociales en general, considerar el vals o la música popular como un objeto frívolo, es decir, algo que, bueno, no sirve para el regocijo nomás. Y la verdad es que cuando uno se sumerge en la lectura de lo que suena aquí, uno se sorprende por la dimensión social que tiene el vals. Y efectivamente, en esa larga tradición hispana, como el romance, el vals va diciendo los aviones que se caen, los crímenes de la calle Esparderos, no sé, cantidades de cosas, ¿no? Entonces, informa de cierta forma
sobre lo que está pasando en la ciudad, y en este sentido el cancionero cumple, perdón, estamos en Lima y hay muchos temblores, pero yo uso la palabra de sismógrafo, ¿no? Cuenta, así vemos, pasa algo, ¡pum!, hay un rebrote así de muchas canciones sobre un tema. ¿Cómo era eso? La carestía de la carne, bueno, por ejemplo, hay una crisis ustedes saben, en 1918, las huelgas, la crisis social, crisis, los que rentan las casas, todo esto está aquí, increíble y con una precisión alucinante. Y vemos desde abajo, por eso me gusta mucho, es a ras del suelo, ¿no? Otro tipo de historia que va complementando otro juego que quise hacer efectivamente. Gracias por haberlo visto, pongo muchas acotaciones de Basadre. Y vemos cómo lo que dice Basadre viene totalmente complementado, ilustrado en las canciones. Y eso es para mostrar que no es una invención, esta gente no está con cosas falsas, está viviendo y sintiendo realmente lo que está pasando. Y eso me parece ser importante. Estas canciones informan, son el reflejo de, pero son también actores sobre. Y esto es fundamental. Lo que hay sobre el APRA, por ejemplo. Cuento una anécdota y el texto está aquí, que cuando vine aquí en 2006, un poquito más antes, unos amigos peruanos, cuyo nombre no voy a citar, leyeron canciones antiapristas de una violencia terrible, ¿no? Y me las querían robar para ponerlas en la red, ¿no? Dije, no, estamos, bueno, eso sí que no, después ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Para decir que era y es un elemento cuya dimensión social y política sigue siendo muy fuerte. Ahora bien, para terminar sobre este trabajo que intenté hacer, sí, los objetos son fundamentales. Podríamos escuchar, a ver si está el señor, el primer tema se puede escuchar. Cosa importante, si se habla de música, se escucha música. Ese es el argumento primero, ¿no? Y los objetos no mienten, ¿no? Eso sí que me parece ser una cosa fundamental. Lo que ustedes van a escuchar, aunque sea en forma electrónica, es lo que se escuchaba en Lima en los años 19. Es el relato de un momento muy fuerte que se llama entonces, a ver cómo se llama, Alejandrino Montes. Alejandrino Montes mató a sus dueños y a raíz de esto hubo toda una campaña increíble en el mismo cancionero, y puse los textos aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el disco va recuperando esta tradición oral, para mostrar cómo hay un diálogo increíble entre lo social, lo transcrito y lo musicalizado, ¿no? ¿No estaba? Podríamos... ¿No estaba en la pantalla? Se ha borrado, bueno, perdón. Se ha borrado, sí, aquí, antiguos estudiantes... Les diré solo unas palabras introductorias en nombre de Raúl Renato Romero, de la Católica, del Centro de Estudios Psicológicos, en nombre mío, Georges Lemay, del Instituto Francés de Estudios Divinos. El libro que vamos a lanzar esta noche es un libro de peso, no dije pesado, pero, aunque llegamos casi a 1 kilo, ¿no?
un libro que yo ya conocía en versión francesa. Nos ilusionó mucho la idea de publicar este libro después de haber lanzado el libro de Montes y Manrique. Unos de ustedes estaban cuando lanzamos el disco en noviembre de 2010, y Gerard Boas ya nos hizo el honor de estar con nosotros, y nos pareció importante seguir en esta onda reflexiva, avanzar en el tiempo también, porque el libro del cual se va a hablar va hasta el 36, hasta la muerte de Pinglo, o sea, es la generación que sigue lo de Montes y Manrique. El libro viene también con un disco que podrán disfrutar a la par con el libro. Para los que no conocen a Gerard Boas, es profesor de la Universidad de Rennes 2, en Bretaña Occidental. Es también secretario general del Instituto de las Américas, y me hará el honor de ser mi sucesor como director del IFEA a partir del 1 de septiembre próximo venidero. Y esperamos se quedará muchos años disfrutando de Lima y de sus tertulias. Digo eso porque hay unos canónigos de la Catedral de Breña, este público eximio. Veo que el coro catedral ha venido a acompañar a nuestro héroe. Bueno, este libro habla de P como patria, habla también de mujeres muy tanáticas. A eso han venido, obviamente. Entonces dejo la voz a Gerard, a Freddy Renner y a Jesús Cosamalón para esta vez. Ya, adelante. Buenas noches. Agradezco la invitación de los editores y Gerard Boas para comentar la presentación de este libro, ¿no? Que, como lo podrán apreciar quienes lo tengan entre manos, y seguramente van a ser muchos, es una edición sumamente valiosa por varias razones. De hecho, voy a tratar de enfatizar algunos aspectos de la publicación. Quizá lo primero que quisiera mencionar es que uno de los aspectos valiosos es que buena parte de las fuentes que se han utilizado para analizar este libro están publicadas acá, ¿no? Hay un anexo de varias centenas de canciones que han sido transcritas y que son sumamente valiosas, ¿no? Dado de que el acceso a ellas no es tan fácil. Es un corpus que, si bien se analiza en este libro, evidentemente, como mucho trabajo de investigación, hay todavía bastantes pistas por seguir explorando, analizando, en fin, y se le agradece la amabilidad, la cortesía y la generosidad, sobre todo, de publicar las fuentes de un mundo en el cual la generosidad entre intelectuales no suele ser a veces la norma, ¿no? Hay una mala tendencia a esconder o a no presentar las fuentes que uno tiene, quizá como una suerte de egoísmo que evita que otros puedan acceder a ellas, ¿no? En este caso no, hay una generosidad bastante grande. El valor de las varias letras transcritas que hacen referencia a diversas eventualidades políticas, desde presidentes, alcaldes, guerras, acontecimientes políticos cotidianos, etc., ¿no? Y también como lugar de encuentro de otras tradiciones musicales, ¿no? Un análisis que se intenta en este trabajo es mostrar que el construido esencialismo sobre las músicas es algo que está por discutirse y está por criticarse mucho más, ¿no? Como cualquier otro producto cultural, la música, que hoy consideramos parte de una tradición esencial, es una construcción, ¿no? Es una elaboración en el sentido de construcción, ¿no? En ese sentido, y solo en ese, que es quizá una invención, no en términos de invención como mentira, sino como construcción, como invento, como artefacto, ¿no? Y acá hay un intento de desmontar ese artefacto, ¿no? Los diversos niveles por los cuales ha sido construido, simbólicos, textuales, y las diversas relaciones que se produjeron en el contexto en el cual se construyeron, y sobre todo las diversas tradiciones implicadas, ¿no? La tradición que llamaríamos indígena, hasta cierto punto,
hispana, afroperuana, etcétera, ¿no? Europea, las múltiples fuentes. Una de las cosas que se puede notar acá es la variedad enorme de riqueza musical que había al principio del siglo XX, de la cual va a surgir el vals como una expresión, entre otras, ¿no? Que también surgieron. Quizá una de las que mayor notoriedad tuvo, pero no la única, ¿no? Y un gran dinamismo musical, ¿no? No solamente por lo que se escuchaba, sino también por lo que se tocaba, ¿no? En ambas dimensiones. En ese sentido, creo que el segundo aporte importante es acercarnos a lo criollo como una construcción cultural que cumple una función social, ¿no? En un momento determinado de la historia del Perú. Es decir, cómo se va construyendo la noción de lo criollo para, avanzando el tiempo, crear una cultura que hace referencia al pasado como la construcción de una Arcadia colonial, ¿no? Que está reflejada en múltiples letras de estos valses y también en una cultura que como bien el autor señala, se consolida post-30 con una cultura en la cual lo colonial es visto como una etapa hispano, a lo sumo con presencia afrodescendiente, pero sin indígena, ¿no? Desindigenizado, de alguna manera. Lo interesante, y eso es una cosa que ocurre también en otras partes de América Latina, la élite que en un principio había rechazado estas expresiones musicales populares como no cultas, como bárbaras, incivilizadas o africanizadas, o en fin, diversos adjetivos que se utilizaron, después de los años 30 va a iniciar un proceso de recuperación de esa música, ¿no? Claro, no con las mismas características, como bien se dice en alguna parte del texto, edulcorar, eliminados sus ribetes más africanos y más indígenas, más interpretados de esa manera, ¿no? Lo que se consideraba más rudamente, si cabe la expresión, africano o indígena, y en términos musicales, digamos, estilizado, ¿no? Y construido de una manera diferente, ¿no? Ahí asumido esto como música propia. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el ambiente de América Latina con el son cubano, con el merengue dominicano y otras expresiones musicales, ¿no? Que a finales del siglo XIX son rechazadas por las élites locales como bárbaras, salvajes, en fin, música de esclavos, la bomba puertorriqueña tiene la misma característica, o la rumba cubana, rechazadas por ser profundamente africanas, pero después van a ser reelaboradas, ¿no? Y reconstruidas con músicas nacionales, pero justamente en el mismo periodo, 1900-1930, ¿no? Es un proceso que tiene paralelos. Dentro de eso, un aporte muy valioso del texto me parece también algo que está demostrado acá. Al principio, la no diferencia entre los propios músicos y en el propio oído de los oyentes entre lo que llamaríamos música de la criolla y música de la sierra, ¿no? En general es un ambiente musical en que ambas corrientes musicales se intercambian sin ningún problema, ¿no? Los músicos tocan una y otra sin hacer demasiada diferencia, llamarlos publicación. Creo yo, se orienta con dos aspectos que me parecen sumamente valiosos. El primero es la temática, ¿no? Aunque en los últimos años hay varios trabajos dedicados al estudio de la música popular en el Perú, o sea, esta, la variante costeña, andina, en fin, o cualquier otra, creo que dentro de ese ambiente de estudios todavía existe el prejuicio acerca de los estudios que llamaríamos históricos, ¿no? Hay musicólogos brillantes y muy importantes que están citados acá y que han contribuido a organizar y analizar un corpus muy grande de música y de rescate de tradiciones que sin ellos se hubiera perdido, pero desde el campo de las investigaciones sociales y más específicamente históricas, no son muchos los trabajos que pueden ser citados que han tenido como temática la cultura y la música popular, ¿no? Quizá el prejuicio mayor es considerarlo un género, las expresiones populares culturales del pueblo, digamos, poco propicio para profundizar, ¿no? Dado lo efímero, dado lo trivial a veces, y quizás incluso lo comercial. Este trabajo ayuda a mostrar que la música popular y sus diferentes expresiones no son menos importantes que analizar un periódico donde se encuentra una huelga, donde se encuentra un discurso de un político, donde se encuentran una serie de hechos que son registrados por las fuentes que usualmente utilizamos, ¿no? La música popular, en este caso el vals, registra una serie de acontecimientos cotidianos, una serie de vivencias que nos permiten, no como una ventana, meternos al mundo popular, sino es el mundo popular. No es la ventana, es el corazón. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? En ese sentido, el aporte del trabajo es mostrar las diferentes intersecciones
que atraviesan estas expresiones, ¿no? Es un lugar de encuentro de la política. En el libro hay